todos. Hermanos, de verdad es un privilegio estar en esta noche, en este lugar, en nuestra casa. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan, los hermanos que nos ven y amigos a través de las redes sociales. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, es un privilegio, como les decía, estar aquí en casa. Siempre es un privilegio servir al Señor. Desde cualquier perfil que el Señor nos ponga, ahí estamos dispuestos a servir al Señor. Amén. Entonces voy a invitarle para que leamos una porción de la palabra del Señor. Jeremías, el capítulo 13, vamos a leer el verso 23 y vamos a leerlo a una sola voz. Jeremías, el capítulo 13, el verso 23, vamos a leer a una sola voz. Cuando estén ubicados pueden indicarme con un amén. Si a su lado hay un amigo, comparta con él la palabra. Jeremías, el capítulo 13, el verso 23. ¿Están ubicados? Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2 y 3. El etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aleluya. Vamos a cantar un himno en esta hora. Aleluya. Solo con Dios encerrado estoy, contemplando su rostro en espíritu hoy. Dame poder, las cadenas vencer. Estoy encerrado con Dios. Aleluya. Solo con Dios. Levante su mano al cielo y sienta la presencia del Señor en esta noche. Esa es la intimidad donde se percibe la gloria misma de Dios. Su rostro en espíritu. Aleluya. Hoy. Dame poder, las cadenas vencer. Estoy encerrado con Dios. Dame poder, las cadenas vencer. Estoy encerrado con Dios. Aleluya, aleluya, Jesús. Gloria a Jesús. Tenga la bondad, hermanos, y se sientan. Y vamos a tratar un tema que personalmente es muy bonito, hermanos. Siempre lo digo que cuando alguien va a hablar de la palabra del Señor, este es el momento en que Dios va a hablar a la iglesia. Pero desde el momento en que la palabra de Dios es puesta en el corazón de quien la expone, ahí Dios comienza a tratar en la vida de uno. Entonces les llevo ventajas, mis queridos hermanos. Les llevo una semana de ventaja. Porque Dios primero prepara y luego da. Y es necesario, hermanos, que como iglesia estemos preparados para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a hablar
acerca de la mudanza. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver la mudanza con la vida cristiana? Hermanos, tiene todo que ver. La mudanza, cuando hablamos de mudar o cambiarnos o trasladarnos, pasar de a, trastearnos también le podríamos decir, ¿no? La palabra mudanza en la literatura española tiene el significado que es la acción de mudar o mudarse, y en especial es cambiar de ideas y cambiar de actitud. La mudanza es la acción de cambiar de residencia o cambiar lugar de trabajo. El término mudanza se usa en el lenguaje cotidiano común para hacer referencia al acto mediante el cual, escuchen muy bien esto, una persona decide mover los objetos de un lugar de referencia a otro lugar, a otro espacio voluntariamente. Cambiar de disposición, pasar de un espacio a otro. Generalmente las mujeres en el hogar solemos hacer mucho esto, ¿no? Quitemos de aquí el comedor y pongámoslo en la sala de estar, y pongamos la cama en esta postura, pongamos acá el nochero, vamos a movilizar esto de acá, y estamos moviendo constantemente la casa. Son los mismos objetos, pero acomodamos los espacios. Cuando pequeños, aproximadamente entre la edad de los 6 años, empezamos a mudar nuestros dientes. Y mudar los dientes generalmente siempre se caen, o los que deben caerse son los dientes de leche, los que llamamos así a los primeros dientes. Y a partir de los 6 años, donde salió un diente, donde se cayó un diente, un nuevo diente vuelve a renacer. Pero el diente que sale es un diente mucho más fuerte que el diente que se cayó. Amén. Entonces por eso decimos, ya hemos mudado, y se reemplaza un diente permanente a un diente que no será más modificado, porque serán los únicos dientes que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Amén. También se pueden trasladar, mudar, cambiar órganos de un cuerpo a otro. Y es posible cambiar o trasplantar un órgano de un cuerpo sano a otro cuerpo que posiblemente ya estaba moribundo, con la necesidad de que nueva vida renazca en esa persona que recibe el órgano. Porque el receptor del órgano trasplantado era una persona que ya estaba en sus últimos días de vida. Pero ¿por qué los órganos deben ser cambiados? Porque el mismo hábito de vida de la persona hizo que ese órgano fuese dañado. Generalmente las personas están en lista de espera por un pulmón, porque en su vida, en su costumbre, se acostumbraron a fumar, a tener malos hábitos de vida, y esto dañó el órgano que Dios les había puesto, y ahora es necesario que reciban el órgano de otra persona. O por condiciones naturales, sus órganos se dañan sencillamente porque una enfermedad atacó su cuerpo, y entonces es necesario que ese pulmón, que ese corazón, que esos intestinos, que ese riñón sea trasplantado y sea recibido de un órgano de un donante sano. Espero entonces que con todos estos ejemplos usted se vaya poniendo en contexto, porque entonces Jeremías, el capítulo 13, el verso 23 nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podéis haber estado habituados a hacer el mal, a hacer el bien. En la versión Dios habla hoy dice: ¿puede un negro cambiar de color? Es la pregunta. ¿O puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, acostumbrados a hacer el mal, no pueden hacer lo bueno. Y me preguntaba, sí, es posible. No estoy contrariando la palabra del Señor, porque un negro jamás dejará de ser negro, por más caruay que se aplique. Su esencia es negro, no deja de ser una persona afro. Por más que se aclare su piel, la palabra dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Podrá un africano dejar de ser africano? Nunca. ¿Podrá un leopardo dejar sus manchas de camino? Nunca. ¿Podrá el hombre en su naturaleza humana
hacer el mal, hacer el bien, cuando su naturaleza caída es hacer lo malo? No es posible. No es posible. Pero hay una condición. Y es la condición, una causal, en la que puede el hombre, no el leopardo ni el negro, puede el hombre dejar de hacer el mal. El hombre puede dejar de hacer el mal únicamente si muda su conducta y recibe un trasplante de parte de Dios. Si no hay un trasplante de lo divino, no podemos dejar lo humano. Y es entonces, hermano, lo que en nuestros días nos está haciendo tanto daño. Que estamos acostumbrados a hacer el mal y Dios está tratando de trasplantar en nuestra vida aquello que nos hace mal y estamos haciendo resistencia a la obra de Dios. Una persona puede recibir un trasplante de corazón. Hay personas aquí de la salud. Puede recibir un trasplante de corazón. Puede recibir un trasplante de pulmón. Pero eso no le garantiza que su cuerpo se lo va a aceptar. El cuerpo después deben esperar a ver cómo reacciona, cómo recepciona ese nuevo órgano. Y hay muchas personas que después de recibir un nuevo órgano han rechazado ese órgano nuevo y han muerto. Y creo que en la vida espiritual también pasa. Hay personas que han recibido de Dios y la palabra misma nos lo dice, que han gustado de la gracia de Dios. Y luego de gustar de la gracia de Dios se han vuelto atrás. Y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque estamos rechazando la gracia misma de Dios. Hermanos, y si las cosas se mudan, si hay cosas que cambian, si cambian su esencia, su naturalidad, como Dios las ha constituido, entonces vemos esas orientaciones sexuales. Se están cambiando en contra de la naturaleza de Dios. Hermano, y todo lo que vaya en contra de Dios tiene que ser destruido. Todo lo que vaya opuesto a la voluntad de Dios tiene que caer. Hermanos, porque en nuestros días quieren confundir a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Quieren insertar doctrinas diabólicas, satánicas, pensamientos que alguien en su pensamiento mundano se levantó una concepción de mentalidad y dijo, puedo llamarme hombre aún habiendo nacido mujer. Pueden llamarme mujer aún cuando yo sea hombre. Pueden identificarme como yo quiero que me digan. Hermano, no es a la voluntad de Dios. La Biblia dice que es como dice la Escritura. Nos están desviando los muchachos de la verdad. Y si la doctrina, sana doctrina, no persiste, entonces los muchachos van a mudar no a la presencia de Dios, sino al mundo. Y es necesario que seamos mudados en un nuevo hombre. Que seamos mudados según la gracia de Dios. Mire que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 13. Pero los perversos, las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor. Es decir, hoy nos asombramos por algo que la ciencia dice, mañana será peor, porque así lo dice la palabra. Y seguirán engañando a muchos y ellos mismos serán engañados. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 dice, también debes saber esto. Le está aconsejando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y hay un listado en este capítulo en la que nos describe el carácter de los hombres en los postreros días. Vanagloriosos, ávaros, impetuosos. Y de eso sí que nos encontramos en la calle. Gente que solamente ve por ellos, no les importa el bien común. Y van caminando y van siendo engañados y van siendo movidos por lo que el mundo les va ofreciendo. Hermanos, pero la gloria sea para el Señor, porque es necesario que esta iglesia en toda su esplendor sea mudada a la gracia de Dios.
vida. Necesitamos una iglesia que resplandezca por la gracia de Dios. Necesitamos una juventud que sea identificada por el poder de Dios que hay en ellos, no por las costumbres malavidas que el mundo quiere poner. Qué bonito es que nos identifiquen por lo de Dios y no que digan, allá va la que en redes sociales publica tal cosa. Qué triste es, hermanos, cuando creemos. Mire, la palabra dice, irán engañando y siendo engañados. Y la palabra dice que también por esos engaños a muchos apartarán de la fe. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba adolescente, una vez vino la hermana Mireille Vázquez a darnos una conferencia. Porque es que cuando estamos en proceso de crecimiento, creemos que en particular somos las más hermosas de la iglesia. Digan amén, porque es así. Estamos creciendo y creemos que como ya el cuerpo empezó a reventar por varias partes, ¿no? A crecerse donde hay que crecer, creemos que, discúlpame la expresión, que somos las más buenas, somos las más bonitas, a nosotros nos tienen que echar el piropo y a veces somos un poco como repelentes y esa actitud de cuando vamos creciendo, hermanos, se queda en el corazón porque eso se transforma en orgullo. Y no el orgullo que nos hace vestirnos, que nos hace arreglarnos, sino en el orgullo en que no me importa el resto del mundo. Nos volvemos orgullosos y no nos importa. Y la hermana Mireille nos dijo en esa conferencia, hermana, vea, gracias a Dios escuchamos esa palabra aquel día. Las adolescentes de mi época lo entendimos muy bien. La hermana Mireille nos dijo, niñas, ustedes están bonitas, gloria a Dios. Pero sepan que la belleza que ustedes tienen se llama la gracia de Dios. Si ustedes se van al mundo, son una más. Porque en el mundo más bonitas que ustedes las hay. Más bonitas que ustedes, mejor dicho, si ustedes se hacen en la cola de las bonitas, no son las primeras. No son las últimas tampoco, pero no son las primeras. Entonces bajen los humos y llénense de Dios. Hermanos, a mi generación eso le hizo tanto bien. Porque ciertamente nos decían desordenadas porque hablábamos todo el culto. Pero gracias a Dios nunca hubo de nosotros un reproche en la calle. ¿Por qué? Porque escuchamos a tiempo un consejo. Porque escuchamos a tiempo una palabra. Y ahora que ya estamos grandes, que ya nos dicen señoras. Agradecemos a Dios por haber atendido un consejo a tiempo. Hermanos, la mudanza en sí, la mudanza en la vida cristiana es cambiar los hábitos y asumir una rutina de oración. Usted no puede cambiar si no se acerca a Dios. Porque la palabra de Dios me dice que es necesario que el que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Y es importante conocer las condiciones, porque queremos las bendiciones pero no queremos los procesos. Galardonador de los que le buscan, y estamos esperando que Dios provea, pero no queremos doblegar las rodillas. Hermanos, sin oración no hay respuesta. Entienda que Dios obra de acuerdo a lo que usted solicita, pero también en su santa y bendita voluntad. Hermanos, las mudanzas se dan y son necesarios que el cristiano cambie. Porque es que aunque ya hayamos sido llenos del Espíritu Santo, la Biblia me dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Es decir, que como dice la palabra, lo que hoy hemos recibido como glorioso no se compara a la gloria que nos espera. Demos una alabanza al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Números, el capítulo 33, el verso 44. Hay muchas formas de mudarse, yo ya les expliqué algunas, pero es importante que tengamos en cuenta esta. Números, el capítulo 33, el verso 44 nos relata cuando el pueblo de Israel se estaba movilizando de un lugar a otro.
Y dice, partieron de Obot y acamparon en Jeabarín, en la frontera con Moab. Y en este texto la mudanza nos habla acerca de que es levantar un campamento. Y un campamento antiguamente lo movían por varias cosas. Entre otras cosas, ¿ustedes ya anotaron al campamento? Bueno, el campamento ya está a la vuelta. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el campamento? 170. ¿Cuánto vale una falda de jean larga? ¿Cuánto vale una blusa? Haga la cuenta, ¿cuánto gastó en diciembre en la ropa? Hermano, invierta en Dios. Invierte en Dios, que eso se queda. Eso se queda y es muy bueno cuando usted invierte en Dios. Hermano, vaya al campamento. Campamento es una bendición. Y mire que el pueblo de Israel levantó el campamento porque necesitaban mudarse de ese lugar a otro lugar. Y se movilizaban porque ya habían terminado la batalla. También se movilizaban porque era una estrategia de guerra. O un campamento también lo movilizaban porque ya la guerra había terminado. O simplemente lo habían establecido porque iban de paso y necesitaban acampar. Entonces toda esta trayectoria de Números, el capítulo 33, era un propósito firme de Dios. Porque Dios necesitaba que se cumpliese, porque necesitaba de en medio del pueblo eliminar los malvados y sacar los ídolos de en medio. Y concuerda con lo que Pablo le aconseja con lo que Pablo aconseja en el capítulo 3 de Colosenses. Y Pablo lo que hace es alentar. Colosenses el capítulo 3. Pablo alienta a que se despojen del viejo hombre para que se ajusten a Dios. Mire que comienza: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y también dice, aquí se muda: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si hay un listado largo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y el listado sigue: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros. Hermano, si usted debe y dijo que pagaba en 8 días, pague en 8 días, no mienta. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué es importante entonces que el cristiano sufra un proceso de mudanza? Porque es importante que el cristiano deje allí y pase a un nuevo plano en relación con Dios. Samuel, el capítulo 10, el verso 6 al 10, primera de Samuel, el capítulo 10, el verso 6 hasta el verso 10, nos habla de la historia de Saúl. Y nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Pero ¿cuándo se muda en otro hombre? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es decir, hasta que no exista ese contacto directo con Dios, no hay una evidencia de un cambio. Y a veces como seres humanos queremos cambiar a fulano de tal, a perencejo, a sutano.
hermanos, esa persona necesita un encuentro con Dios. Y a veces como directiva nos desgastamos visitando, invitando al devocional. O sea, hacemos de todo para que esa persona cambie. Y es un desgaste. Necesario sí, porque el trabajo hay que hacerlo. Pero solamente se verá el resultado hasta que el Espíritu de Jehová venga sobre esa persona. Cuando te hayan sucedido estas señales, hasta lo que te viniera a la mano, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, le dice Samuel, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, ¿qué dice la palabra del Señor? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la campaña de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Es decir, en el verso 10 se cumple lo que Samuel le había dicho a Saúl en el verso 6. Solo hasta cuando el Espíritu de Dios venga sobre él, será mudado su corazón. Solo hasta cuando el creyente se deje transformar del poder del Espíritu Santo de Dios, no antes. Solo cuando existe ese contacto directo entre Dios y esa persona, la relación íntima de Jehová es con los que le temen. Solo hasta cuando esa persona establezca una vida en intimidad con Dios, solo allí esa persona mostrará frutos dignos del Espíritu Santo. Solo hasta cuando la vasija se limpia, solo hasta cuando las cosas dejan de ser ordinarias para pasar a extraordinarias, solo cuando las cosas dejan el plano natural para trascender a lo sobrenatural, solo hasta cuando el ser humano reconoce que hay un Dios al que se debe, solo hasta cuando entendemos que dependemos de Dios, solo hasta ese momento seremos transformados y mudados a otro hombre. Solo hasta cuando reconocemos que hay un Dios en los cielos, solo hasta cuando entendemos que debemos nuestra vida a Dios, solo hasta cuando entendemos que dependemos de Dios, solo hasta cuando entendemos que no dependemos de lo que diga la gente, solo hasta cuando entendemos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, solo allí seremos mudados en otro hombre. Solo hasta cuando se vaya de nuestra lengua el bochinche, solo hasta cuando la murmuración se aparte de nuestro corazón, solo hasta cuando dejes de criticar a tu hermano en lugar de orar, solo hasta cuando veas la necesidad de tu hermano como tuya, solo hasta cuando entiendas que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, solo hasta cuando reconozcamos que es posible ser libertados por el poder de Dios. Solo hasta cuando nuestro corazón entiende que hay almas por salvar. Solo hasta cuando ponemos nuestro corazón en el mismo sentir de Dios. Allí somos mudados a otro hombre. Y es posible entonces que encontremos muchos que no hayan sido llenos de la promesa del Espíritu Santo. Y es probable que muchos no hayan mudado su corazón a Dios, que aún su boca esté llena de dientes de leche y sigan escuchando palabra y entendiendo cualquier perversidad que el mundo pone a su servicio. Necesitamos empezar a comer comida sólida y no únicamente leche, porque ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Ya llevamos un tiempo prudencial en la iglesia y necesitamos que Dios nos revista con su Espíritu Santo. Ya no es suficiente que comamos lo mismo. Hermanos, ya no es suficiente que usted venga y se alimente únicamente de la palabra que escucha desde el altar.
Ya no somos niños fluctuantes, dice la palabra del Señor. Y parece que como que nos están empujando. Venga, hermanos, hay oración el lunes, acompáñenos. Hermanos, venga el culto de jóvenes. Hermano, el martes hay culto. Hermanos, qué triste que nuestra vida se haya convertido en que si no me llega la tarjetica invitándome al culto, no voy. Dios necesitaba invitarnos una sola vez y ya la hicimos. El resto es voluntario. Hermanos, no crea que al cielo vamos a entrar de cualquier manera. No se amparen que si el justo con dificultad se salva, que su dificultad sea algo que usted en su humanidad no haya identificado, no lo que su conciencia le esté acusando, sabiendo que está mal y persiste en el pecado. Hermanos, es necesario que nuestro corazón sea mudado en otro hombre por la gloria misma del Espíritu Santo de Dios. Y muchos no han sido llenos de la promesa del Espíritu Santo porque siguen con sus dientes de leche. Porque no han tenido la capacidad de entender que si mi pueblo se humillare, que si buscaren mi rostro, que si se volviesen de sus malos caminos, Dios estará atento desde los cielos a oír tu petición, a perdonar tu pecado, a sanar tu tierra, a prosperar tu vida, a sacarte de la necesidad, a sanar tu enfermedad, si mi pueblo se humillare. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y me llama mucho la atención, si alguno está, y la palabra está es sinónimo de permanecer. Es decir, si alguno habita, si alguno precisa en la presencia del Señor, es nueva criatura. O hallarse en cierta estabilidad en un lugar, en una situación, en una condición, no es fluctuante, no es variable, no es subjetivo, es una persona constante. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. No si alguno está hoy en Cristo y mañana en el mundo, ese no es nueva criatura. Ese está susceptible a ser nueva criatura. Está candidato al arrepentimiento. No, hermanos, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hay cosas en nuestro corazón que debemos cambiar. Hay cosas en nuestra vida, en nuestro hábito, en nuestra costumbre que hay que poner de lado. Hay que sacar la arrogancia, hay que sacar el enojo, esos temperamentos. Hay que sacar, hay que someterlos a Dios. El odio, si alguno no ama a su hermano, es un homicida. Hay que sacar la falta de amor fraternal. Hay que tener sentido común, como lo dice Santiago, el capítulo 1, el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, y recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Los primeros cristianos todo lo tenían en común, todo lo tenían en común. Pero hoy parece que tenemos en común la murmuración. ¿Viste el vestido que se puso la hermana? Eso no le quedaba. ¿Viste lo que hizo fulano de tal? Eso no está bien. Vistes. Y estamos sacando a relucir lo que el otro hace. Y yo te pregunto, ¿cómo te ve Dios? Tú estás acusando a tu hermano y Dios cómo te ve a ti. ¿Será que cuando Dios nos mira ve a una persona mudada? ¿Ve a una persona transformada? ¿Será que cuando nos mira Dios ve en nosotros su reflejo mismo? ¿O ve nuestra naturaleza caída? Mire que los primeros cristianos todos lo tenían en común, dice la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 12, el verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. Hermano, que el dolor de tu hermano te duela a ti también. Duele que hoy sea en común ser un mal cristiano. Fulano de tal está frío, ¿y cuándo ha estado caliente? Fulano de tal le fue infiel a la esposa, ¿y cuándo le fue fiel? Fulano de tal cosa, ¿y él algún día cambió? Qué bueno que cuando vamos a llevar una noticia de algo que haya acontecido, o sea, hermana, vengo a contarte que fulano de tal le fue infiel a su esposa, pero vine para que oremos por él. Hermano, que después del bochinche se promueva la intercesión. No deje el bochinche solo. Promueva la oración. Pero parece que nos deleitamos en hablar del que cayó. Hermanos, la Biblia nos dice que nos tenemos que considerar como si a nosotros algún día también nos fuera a pasar. Yo me imagino, gracias al Señor, qué difícil ha de ser pararse acá adelante y tomar un micrófono y decir: hermanos, perdónenme, caí en pecado. Pero también, si usted está en esas conductas, arrepiéntase. Vuelva hacia Dios, el cual tendrá de usted misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Hay cosas en las que tenemos que permanecer. Sí, hay cosas de las que tenemos que salir, pero hay cosas en las que tenemos que insistir. Y primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 14, le dice Pablo a Timoteo: pero tú, o sea, que el mundo se comporte como quiera. Que el mundo hable y diga lo que quiera, que saquen la ideología de género del color que les plazca. Pero Pablo le dijo a Timoteo, conociendo ese tiempo: pero tú, o sea, usted es la excepción, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual te has convencido, sabiendo de quién has aprendido. Y también en otro texto le dice: pero tú consérvate puro. Que el mundo se transgiverse como quiera, pero tú consérvate puro. Mateo, el capítulo 24, el verso 13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gálatas, el capítulo 6, el verso dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Santiago, el capítulo 1, el verso 12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero tú consérvate puro. Es necesario que nos movamos, hermanos. No somos estatuas, no somos trofeos, no somos algo inamovible dentro de la casa. La iglesia no es una estantería, somos seres vivos, llenos de vida, hermanos. Necesitamos ponernos en acción. Y si tu conducta no es la que Dios está esperando de ti, yo te invito en esta noche que te mudes en otro hombre. Es posible que hayan cosas que no se puedan cambiar, porque el etíope no podrá mudar su piel, ni el leopardo podrá dejar sus manchas, pero nosotros sí podemos dejar de hacer el mal si nos sometemos a Dios. Nosotros sí podemos ser diferentes si nos acercamos al Señor. Necesitamos una generación revestida del poder de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que la sangre derramada en el Calvario sea la que transite por nuestro cuerpo y sea la que nos vivifique en esta noche. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro
nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos dejarnos guiar de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué hemos fracasado en tantas cosas? Porque creemos que tenemos la razón en lo que hacemos. Porque nos hemos olvidado de Dios, que Él ponga la dirección en nuestros caminos. Porque nos hemos apartado de nuestro entendimiento de Dios y nos hemos acercado a nuestra propia razón. Por eso estamos, hermanos, como estamos, y nuestra vida no prospera. Es porque nos hemos apartado de Dios y creemos que las decisiones que tomamos en nuestra vida están bien, cuando ni siquiera le hemos consultado a Dios. Y el día de mañana solamente nos basta ponernos la mano en la cabeza y decir: Dios mío, Señor, ayúdeme a salir de esta condición. Señor, ayúdeme a salir de esta situación. Hermanos, yo he aprendido algo en mi vida cristiana, y en que si dependemos de Dios aún en lo que no hemos hecho, nuestra oración será provechosa. Porque en lugar de decirle al Señor: sácame de esta situación, nuestra oración estaría como David, en dar gracias a Dios por lo que nos da. Hermanos, a los entendidos, a vosotros nos ha sido predicada esta palabra. Hermanos, no nos comportemos como los que no tienen esperanza. En nosotros ha sido dado un mensaje de aliento, un mensaje de sabiduría. No nos comportemos como la gente de afuera. No ocupe su oración en cosas que no son necesarias. Si usted le consulta a Dios primero, Dios va a obrar en su tiempo, pero Él va a obrar. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo no sé si haya alguien en esta noche que necesita que Dios lo traslade de un lugar a otro. Yo no sé si hay alguien en esta noche necesitando que Dios incida, que Dios irrumpa en su vida. Alguien que necesite que Dios lo cambie. Hermanos, porque podríamos ayer habernos levantado siendo los mejores cristianos, pero en el transcurso del día de hoy le hemos fallado a Dios. Entonces, si el sol se pone en la mañana anunciando la misericordia de Dios, es necesario que nos examinemos para que Dios sea quien obre en nuestra vida. ¿Qué le dijo el salmista? Examíname, oh Dios. Señor, pruébeme usted. Y David lo dijo porque probablemente el orgullo de todas las guerras, de todas las batallas ganadas, ya no le permitían ver en él el error. Que no nos pase, mis queridos hermanos, que tal vez el corazón se nos haya llenado porque yo prediqué y se arrepintieron 10. Ya la hice. Porque yo canto y la gente se deleita. Porque evangelicé. Que el corazón no se nos llene de los triunfos. Porque es más lo que tenemos por ganar que lo que hemos recibido. Y David, reconociendo su condición, le dice: examíneme usted, Señor. Pruébeme usted, Señor, y vea si hay en mi camino de perversidad. Pruébame, Dios. Y si algún día viene el castigo, que venga de Dios, no de mano de los hombres. Hermanos, es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que dejemos la arrogancia de un lado. Es necesario que entendamos que necesitamos de Dios. Es necesario que reconozcamos que dependemos únicamente de Él. Si no nos mudamos a otra persona, hermanos, cuando la trompeta suene en nuestro oído, no estará listo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo les voy a invitar que estén sobre sus pies. Aleluya.
Y necesitamos mudarnos, sí, necesitamos cambiar. Porque entre tanto que la tierra gira, la luna está girando en torno a ella. Y la tierra está girando en torno, buscando el calor del sol. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo nosotros? ¿Estamos buscando el calor de Dios o estamos buscando la tibieza del mundo? Yo no sé quién necesite de Dios en esta noche. Tal vez necesitamos que Dios entre en nuestra vida. Cantamos, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, y Dios está hablando y no entendemos la palabra de Dios y nuestro orgullo sale a flote y creemos que no le necesitamos. Hermanos, somos necesitados de Dios. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Y si queremos que algo extraordinario suceda en nuestra vida, no va a pasar hasta que nuestro corazón no se humille, hasta que nuestro corazón no se doblegue, hasta que nuestra conciencia no le reconozca como Dios y Señor. No esperemos una transformación si antes no ha habido una humillación. Bendito el nombre de Jesús. Excelentísimo Dios y Padre celestial, Rey de la gloria. Maravilloso Señor, Rey eterno, a tu nombre sea la gloria, Señor Jesús. Aquí estamos en esta noche, Señor Jesús, reconociendo tu grandeza, tu poder, Señor, sabiendo que eres Dios bueno y justo, Señor Jesús. Pero también eres fuego consumidor, Señor de la gloria. Rogamos tu misericordia, rogamos tu poder, Señor Jesús. Muda nuestro corazón, trasplanta en nosotros lo que necesites cambiar. Doblega nuestro orgullo, Señor Jesús. Nuestra arrogancia sea doblegada también, Señor de la gloria. Y talama sama y talama si talama y alama si talama y a ti la ma y talama.